Entonces, partamos de algo muy importante y es saber primero que todo, pues, qué es la glándula tiroides. La tiroides, digamos, es uno de los órganos que nos permite a nosotros producir las hormonas que controlan el ritmo de muchas de nuestras actividades diariamente. Entonces, esta glándula se encarga de poder mantener y obtener la energía que nosotros obtenemos a través de nuestros alimentos. Entonces, el hipotiroidismo es presentado actualmente como una de las enfermedades crónicas. ¿Y por qué crónicas? Porque se debe tratar, más no, pues no buscamos curarla, sino tratarla para garantizar una buena calidad de vida de los pacientes. Se caracteriza porque puede tener diferentes grados, puede ser desde leve a severo. Usualmente observamos que una gran población, digamos un 10% de la población, llega a presentar este tipo de enfermedades. ¿Y cómo se caracteriza la enfermedad? Pues los pacientes empiezan a sentirse un poco cansados, a veces somnolientos, con mucha intolerancia al frío, son muy friolentos, suelen sentirse un poco deprimidos, presentan disminución de la memoria, falta de capacidad para concentrarse, piel seca. Todos esos signos, digamos, de alarma hacen que la persona pues llegue a consultar a nuestros servicios. Y eso también nos hace entender que pues posiblemente ese sea un caso leve, pero cuando discriminamos que es un tipo severo, ¿sí? Cuando los pacientes, a pesar de que usan medicación, pues no se encuentran tan controlados y realmente siguen con la sintomatología pues agudizada de momento. Y eso pues es un signo de alarma para que reconsulten. Y es importante saber que a pesar de que tengan el diagnóstico, deben hacerse controles anuales. Luisa, más o menos en qué etapa de la vida ya se puede detectar en un niño, una niña, propiamente una niña, propiamente esta alteración del funcionamiento de la glándula tiroide. ¿En qué etapa? ¿En qué etapa? Sí. Listo. Eso lo podríamos detectar entre, digamos, de 5 a 10 años, si, digamos, los niños tienen una sintomatología agudizada. ¿Listo? Durante esa etapa, de los 5 a 10 años, podríamos empezar a detectar. Y pues es importante que si los padres ven como una baja de peso o un aumento de peso que no es normal para la edad del niño, y a pesar que no está asociada con la nutrición, pues deben consultar para que se hagan los exámenes pues recomendables a esa edad. ¿Y en qué edad se manifiesta más? Si se puede ¿En qué edad detectar... se manifiesta ya? Entonces, entre los 10 a los 15 años, un 80% de esa población, pues ya, digamos, es más probable que uno pueda hacer un diagnóstico más certero. ¿Listo? Luisa, normalmente las personas que sufren de esta enfermedad empiezan ellos a engrosarse, la obesidad, se enfocan mucho en eso y empiezan a hacer muchas cosas para bajar de peso cuando no tiene mucho que ver con lo que están haciendo. ¿Hasta qué punto esto puede afectarles más? Que empiezan, bien sea ejercicio, ellos mismos se imponen dietas, hacen una cantidad de prácticas porque están atacando su obesidad cuando estamos ante un problema de hipotiroidismo. ¿Hasta qué punto estas prácticas pueden agravar la enfermedad? Bueno, algo importante de lo que tú resaltas. Hay que tener algo claro, primero que todo. La enfermedad tiroidea no lleva a los pacientes a obesidades, digamos, mórbidas, ¿sí? Lo que afecta, sí, es que facilita la ganancia de peso en esos pacientes o pues facilita la pérdida de peso en caso de los hipertiroideos. Pero lo que sí se debe resaltar inicialmente es que no los lleva a obesidad mórbida, ¿listo? En eso sí influye mucho la nutrición del paciente.
lo que tú dices es cierto, a veces se agobian y empiezan a buscar estrategias que no son recomendables, como el ayuno para bajar de peso. O sea, algo importante en eso, y no solamente para los pacientes hiper o hipotiroideos, sino para la población en general. No hay que buscar medidas drásticas como el ayuno, sino utilizar medidas y hábitos de vida saludable, como es la mezcla del ejercicio y una dieta saludable. Dieta saludable no significa dejar de comer o ser drástico en decir, pues voy a dejar de comer absolutamente todo, sino nivelar un poco más ese nivel de nutrición en cuanto a decir, me voy a alimentar mejor, más frutas, más verduras, una mejor proporción de proteína. ¿Y qué es la proteína? Hablo después de la carne, el pollo, el pescado. En caso tal de que pues no haya un suplemento a nivel de carnes, pues se pueda consumir el frijol, el garbanzo, la lenteja, bajando un poco a la cantidad de carbohidratos. ¿Y qué son los carbohidratos? Las harinas, bajando un poco a la cantidad de arroz que consumen, bajando un poco a la cantidad de azúcares que consumen, porque de esa forma van a permitir, digamos, como el metabolismo se acelera en los pacientes hipotiroideos, en los pacientes hipertiroideos, y se pone un poco más lento en los pacientes hipotiroideos. Entonces hay que garantizar en ellos es que el consumo sea óptimo, para que si su proceso de metabolismo es lento, pues no adquiera esa ganancia de peso tan drástica. Doctora, háganos una descripción en lo que consiste el hipertiroidismo y el hipotiroidismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las sintomatologías? Y si alguna de ellas es más grave que la otra. Listo. Entonces, pues arranquemos pues con el hipertiroidismo. ¿Listo? El hipertiroidismo es un exceso de producción de la hormona de la glándula de la tiroides, o sea, la TSH, y por eso pues cuando vamos a los laboratorios pedimos los laboratorios TSH, T3 y T4, porque hay un exceso de la producción de esta hormona. ¿Qué pasa en esos pacientes? Esos pacientes empiezan a presentar una pérdida de peso inesperada. Empiezan a presentar un ritmo cardíaco acelerado, entonces empiezan a presentar palpitaciones en el pecho, irritabilidad, sudoración, fatiga excesiva, hambre excesiva, porque así como consumen alimentos, pues así mismo los metabolizan, y por eso empiezan a presentar pues más fatiga y más hambre. Empiezan a presentarse agitados, se les ve todo el tiempo como nerviosos, los ojos a veces parecen brotados, y pues pierden la capacidad de dormir fácilmente, entonces empiezan a presentar insomnio, pérdida de peso y caída de cabello. Esas serían las sintomatologías del hipertiroideo. A diferencia del hipotiroideo, el hipotiroideo es un déficit de la hormona, y en estos pacientes lo que observamos es todo lo contrario. Observamos fatiga, cansancio, depresión, observamos un metabolismo más lento y por eso se ve con mayor ganancia de peso. Observamos sequedad, a veces pueden tener estreñimiento, son algo pasivos, lentos. Eso no quiere decir obviamente que todas las personas que tengan una baja, digamos, producción de energía vayan a ser hipotiroideos, pero obviamente son signos de alarma que se deben tener en cuenta para poder discrepar a la hora de consultar. En cuanto a los dos, pues sabemos que un 10% de la población llega a presentar un hipotiroidismo y un 2% de la población llega a presentar un hipertiroidismo. ¿Cuál de ellos es más grave? Pensaría que el más grave sería, digamos, el hipertiroidismo, que no es tan común y puede presentar algunas
agudizaciones que pueden llevar hasta procesos de hospitalización en UCI. ¿Por qué? Porque presentan algo que se llama tormenta tiroidea, donde descontrola a casi todos los sistemas del paciente. Y por eso puede terminar requiriendo UCI para control tanto de la función renal, soporte hemodinámico, porque también hay alteración de la presión cardíaca. Entonces, la recomendación realmente en estas enfermedades es que, al igual que en la hipertensión, al igual que en la diabetes, las personas tienen que ser muy juiciosos. Primero, en saberla detectar para que haya un inicio de manejo. Y el segundo, ser muy juiciosos en los manejos para evitar pues que hayan esas exacerbaciones de las enfermedades y terminen en procesos, digamos, agudizados en instalaciones de salud. Algo que debemos recordar actualmente es que nos encontramos en un contexto de pandemia global. Y esa pandemia nos está afectando también a pacientes crónicos. Y en estos pacientes crónicos también incluimos a los hiper o hipotiroideos mal controlados. Entonces, por eso les recomiendo, pues no solamente ser muy juiciosos en saber detectar los síntomas, sino que después de haberse hecho el diagnóstico, los pacientes sean muy juiciosos en sus controles y en la toma de sus medicamentos.